no puede dar testimonio de esa fidelidad. Amén. Sean todos bienvenidos. Les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor siga añadiendo gracia a la vida de todos y cada uno de ustedes. Amén. Que este domingo de culto congregacional sea para llenura, para la gracia, para la continuidad de todas y cada una de nuestras vidas. Amén. Sabiendo que el mensaje del púlpito es como de donde nosotros pues nos sustanciamos, nos saciamos, es de donde viene aquí la llenura. Amén. Nuestras redes sociales, YouTube, Mir Cuerpo de Cristo, también por EDR, Mir Cuerpo de Cristo, también en TikTok, donde transmitimos TikTok Live, @Mir Cuerpo de Cristo 237, Instagram y Facebook, @Mir Cuerpo de Cristo. Le invitamos pues a seguirnos, seguir estas enseñanzas, seguir el discipulado de los jueves, pero también el culto de los viernes, el cual se llama la restauración de los atrios, el culto de sanidad del fin de semana de 3 días, aperturando desde el viernes, sábado y domingo. Nos conectamos y ya no nos desconectamos más, y de esta manera disfrutamos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Hemos estado viviendo en estos tiempos, hemos estado viviendo en estos tiempos conforme al plan de Dios, haciendo aquello para lo que Dios nos ha llamado, y particularmente siento que es de gran gozo poder tener el testimonio de vida del cual disfrutamos nosotros en este tiempo, viviendo este evangelio maravilloso, ¿verdad? Por medio del cual honramos, adoramos y glorificamos a nuestro Señor. Hoy vamos a estar compartiendo, la palabra de hoy justamente se llama el valor del culto. El valor del culto. De verdad, debo confesarles que no es fácil poder tener preparando el mensaje me di cuenta, pude conocer pues que no es porque no se devociona como el valor del culto correcto, que es el título de él, el valor del culto correcto, porque culto cualquiera habla del culto, yo hablo de un culto correcto, el culto que es acepto a nuestro Señor. Amén. Que es como debemos honrarlo, adorarlo y alabarlo, es como debemos vivir unidos con Él. Así está escrito. Vamos a estar leyendo Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Hoy vamos a estar leyendo varios versículos bíblicos donde vamos a poder sustanciar este evangelio bíblico y este culto bíblico que tenemos que revelar y manifestar a este Dios maravilloso. Amén. Problema aquí va. ¿Lo tenemos? Vamos a leer todos juntos, amén. Dice de la manera, vamos a leer 1 Corintios 6, 17 al 20. Y dice de la manera siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Padre eterno, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor Santo y Poderoso. Ponemos esta enseñanza en tu presencia y te pido, Padre amado, que lo que tienes preparado para nosotros lo podamos recibir en el Espíritu, Señor, y no en el intelecto, porque es allí, Señor, donde tenemos que recibir cada enseñanza, porque es así como podemos edificar al hombre interior. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, podemos estar sentados. Como les decía, el culto, todos y cada uno de nosotros tenemos una costumbre o una forma, una manera de dar culto. Y yo siempre he compartido con ustedes y les he instruido de que lo que usted le da a Dios, Dios lo recibe. Lo que usted no le da a Dios, Dios no lo recibe. Por lo tanto, no importa cuántas cosas usted diga o haga, lo importante es su corazón. O sea, ¿con qué corazón viene usted delante de Dios? Dice esta palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, nosotros estamos desnudos, descubiertos delante de Dios. No hay forma, manera alguna de que nosotros podamos engañar a Dios. No, que ese no es el deseo. Pero a veces, por nuestros afanes, por la forma como vivimos consecuentemente o diariamente, ¿verdad?, tenemos trasfondos incorrectos. Y esos trasfondos incorrectos son los que no nos permiten devocionar a Dios conforme a como Él demanda de nosotros que le devocionemos. Escuche bien, yo no estoy acusando a ninguno. Yo estoy hablando de cómo estamos delante de Dios. Dios conoce nuestros corazones. Él sabe realmente por qué usted está aquí. Él sabe si es por una costumbre, si es por una obligación, si es porque no tenías otra alternativa, o sabe verdaderamente si es que este culto viniste a rendirlo conforme a como Él demanda y desea de nosotros, y le demos ese culto. Este culto es un culto congregacional. El culto nuestro es todos y cada uno de los días, las 24 horas del día. ¿Ok? No es que no, ya lloré. El Señor me revelaba, bueno, voy a darlo desde el principio, y si usted no se va a llevar nada, llévese esto que le voy a hablar en este momento. En el día de ayer, o ayer, en la mañana de ayer orando, en la madrugada, yo me levanté, no siempre oro en la madrugada, pero ayer tenía un compromiso y me levanté bien temprano, y cuando estoy orando, hablaba con el Señor respecto a esa devoción por la que tenemos que verdaderamente entrar a su presencia, devocionarlo, y le hablaba de cosas, le hablaba justamente poniendo mi corazón de que aún hay cosas incorrectas en mí, ¿no? Y que nosotros tenemos que todos los días estar buscando que estas cosas incorrectas sean corregidas, pero la única manera es que las podamos asumir, no porque Dios no las conozca, sino para que nosotros las expongamos, para que verdaderamente podamos quitarlas, separarlas, para que ellas vayan muriendo, porque de otra manera no es así. Nosotros tenemos nuestro culto diario, que es la oración. Nosotros le conocemos como la oración profunda, que no es la profundidad del tiempo que usted pueda estar en la presencia de Dios, porque 5 minutos que usted pueda estar delante de Dios con un corazón sincero y pleno son suficientes para Dios verdaderamente recibir lo que usted viene a darle a Él. Entonces hablamos de la oración profunda, pero también hablamos de la lectura de la palabra. ¿Qué palabra?
esta que compartimos hoy, qué palabra con la que te acostaste ayer, qué palabra con la que el Señor te está hablando, aquello que el Señor te puso en tu mente cuando estabas durmiendo, esa palabra que verdaderamente, bueno, esa palabra tú la tienes que leer, la tienes que discernir y entender qué es lo que Dios te está hablando, qué es lo que Dios tiene para ti en este momento. Entonces, también de allí, de esa palabra y esa oración, debe surgir un mensaje para la bendición de los encuentros, que es que donde quiera que nosotros estemos, Dios va a propiciar un encuentro con nosotros. Encuentros en el mercado, en el transporte por donde voy para mi trabajo, en mi lugar de trabajo, en mi universidad, en el liceo, en la escuela, con un vecino, en mi vecindario, en un encuentro familiar. Los encuentros ahora son tanto presenciales, o sea, físicos, como virtuales, ¿no? Mi esposa, como todos saben, pues está viajando en este tiempo, está visitando a un hijo, pero eso no significa que nosotros estemos separados. De alguna manera estamos consecuentemente compartiendo. Ahorita ella debe estar conectada a través de las redes, debe estar viendo el culto. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo. Igualmente bendigo a todas las familias allí concentradas en este momento. Amén. Yo lo que quería decirle, bueno, y compartiendo con el Señor, entendí algo que el Señor me hablaba del amén. Siempre que terminamos la oración, decimos amén. Y yo quiero preguntarle a algunos, dos o tres, a algunos de ustedes que me digan, ¿qué significa ese amén cuando usted termina? ¿Qué es? ¿Y usted cómo fue que me dijo? Así sea. ¿Qué significa ese así sea? ¿Perdón? Ok. El asunto es que usted vino adelante de Dios y usted compartió con Él, usted habló con Él y al final usted termina diciendo amén, que así sea. Y ese así sea es como si terminamos. ¿Seguro? Terminé mi oración. Cerrada la puerta. Ya me voy y ya lloré. Te desconectas de Él. Oh, sí, aleluya. Dios me hablaba ayer y dije, no, ese es el gran problema que tenemos. Que cuando decimos amén, cerramos ese capítulo y rompemos la comunión. Ya de ahí te vas a comer, te vas a trabajar, te vas a hacer tus oficios, te enfocas en el día, en lo que vas a hacer en ese día. ¿Me estás siguiendo? Entonces te enfocas, pero te desenfocas de Dios. O sea, Señor, ya lloré, ya hasta mañana. ¿Me estás siguiendo? Pues dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú no te puedes desligar de Él. Pero como no lo tomas en cuenta, como no lo estás tomando en cuenta, pues no tienes comunión con Él, rompes la comunión y decides vivir tu día a día separada de Dios. Pero Él no está separado, Él nunca se ha separado de ti. ¿Me entiendes? Es por eso que no tenemos la disposición de resolver las situaciones, presentarle a Él todas sus situaciones. Es por eso que vivimos afanados, es por eso que vivimos cargados, es por eso que vivimos afligidos, abatidos, porque rompemos la comunión, porque no tenemos esa identidad. Es allí, cerré ya cerrada la puerta. El amén significa que ya me despido. Escuche bien, usted vino y puso las circunstancias. Ahorita nosotros estamos restaurando nuestra oración porque ahora oramos con un entendimiento. ¿Me está siguiendo? Pero anteriormente veníamos y la mayoría ahora viniendo a traer sus necesidades delante de Dios como si Él no las conociera, ¿no? Entonces vengo a pedir por esto, por esto, por esto y por aquello también. Entonces eso es mi oración. Señor, mi papá y mi mamá, Señor, que mira los alimentos, Señor, mira el trabajo, Señor, mira esto, mira esto, mira esto. Y entonces cuando digo amén, bueno, ya te lo dije. Ya lo puse delante de ti, ahora bueno, espero las respuestas. ¿No? Entonces el amén es que así sea, pero esa no es una oración correcta. La oración correcta es venir a entender con un entendimiento de que Dios
de que tú tienes un Dios con el que estás sellado, con el que eres uno. ¿Me entiendes? Un Dios que nunca se ha separado ni se separará de ti, que hay una intimidad creciente cada día, que Dios y yo uno somos. ¿Me entiendes? Y entonces cuando nosotros hacemos esto, es totalmente diferente. Tú no puedes vivir afanado, tú no puedes vivir angustiado ni abatido. Ninguna situación, por muy dura que sea a lo largo del día, puede afligirte, puede abatirte, porque tú sabes que esa situación, esa que se te presentó en este día, es para ver a Dios obrando. Es sabiendo que Dios en medio de esa circunstancia te librará. Es saber que tú tienes a ese Dios maravilloso con el que estás sellado, que es el que toma control de toda circunstancia, de toda situación vivencial. ¿Me entiendes ahora, iglesia? Entonces tenemos que aprender a entender que no, el amén no significa eso. El amén sí es que así sea, pero cuando oras correctamente, Señor, que esta luz que prendiste en mí, que esta luz que vino a mi vida nunca más se apague. Señor, que yo pueda ser ese siervo que te honre en toda mi manera de vivir. Que lo que has preparado para mí en este día yo lo pueda cumplir. Señor, que yo pueda ser testimonio en cada lugar donde esté. Que yo pueda ser ese siervo, Señor, que has levantado para gloria de tu nombre. Que ese reino maravilloso que me has permitido, al cual me has traído, yo lo pueda manifestar en toda mi manera de vivir, ¿no? Entonces, tú estás pidiendo, o lo que estás poniendo es otra cosa. Tú estás llamado a vivir reino, tú estás buscando que el reino de Dios sea manifiesto a través de ti. Es totalmente diferente. Entonces, me decía, a eso lo aprendí ayer, y hoy lo comparto con ustedes y con todos los que nos ven a través de las redes. Tu oración debe de ser para que el reino de Dios sea manifiesto en tu vida, donde quiera que tú estés. Tu oración es para honrar a Dios. Escuche bien, y todas las demás cosas te serán añadidas. Así está escrito. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Cómo dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Qué significa esto? Eso significa que Dios reina en tu vida, y cuando Dios está reinando en tu vida de la manera que lo estamos hablando, pues todo lo demás te va siendo añadido. Entonces ya no hay desesperación, ya no hay tormento, ya no hay angustia, ya no hay dolor. Ya no tienes por qué afligirte por nada. Y cuando decimos por nada, es por nada. Eso es fe. Ese es vivir conforme al orden que Dios quiere que nosotros vivamos. Es saber que Dios está reinando, que Él tiene el control absoluto de tu vida. Amén. El pueblo judío fue un pueblo bastante afligido a lo largo. Los judíos usan un kipá, y ese pueblo nunca fue desasistido por Dios. Cuando ellos se apartaban de Dios por sus terquedades, se apartaban de Dios, empezaban a vivir en aflicción. Pero tan solo clamaban e inmediatamente Dios les levantaba un juez, les levantaba a alguien en medio de ellos, con el poder de Dios, para que los librara de todas las angustias que pudieran estar viviendo en ese momento. Así obraba Dios con ellos. Escuchen bien, aunque ellos estaban separados de Dios. Pero Dios es fiel, como lo decía la adoración, su fidelidad nos sigue. ¿Ve? Dios, el que yo sea infiel, no significa que Dios va a ser infiel también. No, el infiel soy yo. Eso no significa que Dios también me va a actuar de manera con la misma infidelidad con que yo haya podido haber logrado. Aunque yo sea infiel, Dios sigue siendo fiel, porque Él es Dios por encima de todas las cosas, y Él no puede bajo ninguna circunstancia desvirtualizarse. O sea, dejaría de ser Dios. Es exactamente que tú no ames a Dios. El que tú dejes de amar a Dios no significa que Dios te va a dejar de amar. Dios te amó de una vez y para siempre. Su amor es eterno. ¿Ok? Entonces, no eres tú el que dice si Dios te ama o no te ama. No, Él te amó primero. Y ese amor es irrevocable.
Pero eso no es lo que dice que Dios ama porque tú le amas. No, ese es el amor del hombre. El amor de Dios es infinito. Amén. Entonces tenemos que entender esto, y hoy me gozo en poderles compartir. Amados, usted puede hacer todo lo que quiera, pero lo único que usted no puede o no debe hacer es romper la comunión con Dios. Amén. Yo le pido a Dios que verdaderamente esta palabra, de la misma manera que me la dio, pueda estar en su vida para que verdaderamente podamos honrarlo en toda nuestra manera de vivir. Quiero que sepas que esa palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, es nuestra vida. El culto es la vida, y eso lo vamos a conocer hoy. Tenemos una invitada. ¿Cómo es su nombre, hermana? Hoy está Lice con nosotros. ¿Cómo le decimos? Bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé bienvenida, Lice, y ponte a recibir lo que Dios tiene para ti en este día. Amén. Estamos conociendo el valor del culto, pero no podemos tener un valor del culto unilateral. El valor es el valor personal que cada uno de nosotros debe de darle al culto. Pero sí vamos a poner de manifiesto al menos lo que es el valor, ¿no? Y pareciera un tanto, pero es un término, usted lo va a conocer y lo va a ver. Quise buscarlo más bien en la etimología de la palabra, que es lo que nos dice cuando hablamos de etimología, es el desarrollo de la palabra, lo que significa la palabra, ¿no? La etimología es el origen de la palabra. ¿Okay? Entonces, cuando usted quiera conocer un término, usted busca en la etimología y el término te dice del origen, de su raíz, de dónde viene, ¿no? Y qué significa, y su significado. Entonces, dice que la etimología de la palabra valor proviene del latín valere, que significa ser fuerte, tener poder o ser eficaz. Esta raíz revela que el concepto de valor está ligado originalmente a la idea de fuerza, capacidad y eficacia, ¿no? Pero también es un derivado del latín valore, termina en M, que es acusativo de valor, ¿no? De valorar, de valor, de pesar. De todas maneras, yo se lo voy a estar explicando. Que se usa para expresar fuerza, valentía o mérito. ¿Ok? Pero a lo largo del tiempo, es decir, años, décadas, Ok, el término se ha ido ampliando al punto que hoy podemos decir que este término valor es aplicable y aplicado a todas y cada uno de los extractos de la vida del hombre. O sea, es una palabra inherente a todo lo que nosotros hacemos, sea estudiar, sea trabajar, sea pasear. O sea, siempre el término valor va a estar unido, siempre va a estar presente en todo cuanto hacemos, ¿no? Está muy ligada a la vida de nosotros, y pudiéramos mencionar algunos de estos extractos de nuestras vidas, como por ejemplo en lo social, en lo personal, familiar, académico, religioso, laboral, económico, moral, cultural, espiritual, etcétera, etcétera. De allí la gran importancia que tiene este término valor como fundamento para el desarrollo del hombre como individuo en la tierra. Del valor, el término valor está lo que es precio, pero también está cómo tú cuantificas, cómo valoras a tus padres, por decir algo. Eso significa el aprecio que tienes por tu padre. ¿Cómo ves a José como vecino, como hermano en Cristo? Oye, maravilloso, es un hombre tal, y las personas habla de los valores de la persona humana. Y así sucesivamente. En lo laboral, le viene el patrón, el dueño, y le dice al capataz: mira, ¿cómo está Joseito? Oye, no, vale, es un trabajador extraordinario. Eso es un valor. O sea, es la apreciación que tiene el capataz ya de parte de Joseito. ¿Sí me están entendiendo cuál es el punto?
Entonces, el valor es aplicable a todas las cosas. El valor es, oye, pero eso está muy caro. También es el valor. Hay un valor agregado y cosas así por el estilo. Lo importante es que tenemos que aprender a verlo en las diferentes áreas para saber de qué estamos hablando, ¿no? De valor. ¿Serán hombres muy costosos? O hombres que valoren verdaderamente la gracia, enriquecidos con poder y que valoren ese enriquecimiento, que valoren la gracia de Dios, que es por medio de lo que siempre vamos a ser más que vencedores en todo cuanto hagamos. Amén. El término valor también tiene sus seudónimos y sus antónimos, tales como seudónimos, tales como precio, costo, tasación, que significa de pesar, evaluación, ¿no? También en otra área, valentía, coraje, osadía, audacia, utilidad, beneficio, incentivo, interés. También otra área podría ser validez, efectividad. También tenemos algunos antónimos: cobardía, miedo, que estamos hablando de lo contrario a lo que es valor. Cobardía, miedo, inutilidad, ineficacia, estorbo, invalidación, ilegalidad, caducidad, vergüenza, recato, discreción, en fin, etcétera. Son incontables también la gran cantidad que a donde puede aplicarse los antónimos. Son algunos, por no nombrarlos, a los antónimos que pudiéramos en este momento acotar con respecto al valor. Entonces, de esta manera pongo de manifiesto lo que significa un tanto el valor. Evidentemente que ustedes, con la capacidad y con la dirección del Señor, van a ampliar un poquito más en esto y van a estar conociendo cada día más, y de esta manera van a aprender a tener la valorización o la valoración correcta con la que debemos tener, con la que debemos aplicar o mantener o hacer nuestro culto. ¿Ok? El culto requiere de una valoración, porque el culto es lo que usted le da a Dios. Es lo único que usted le puede dar a Dios. No hay dos, tres cosas. Usted no le puede dar nada más a un Dios absoluto y soberano, ¿no? Omnipresente, omnisciente y omnipotente. Lo único que nosotros podemos darle a Dios es el culto de obediencia, una vida rendida a Él. Amén. Es como al final siempre se va a conocer y se pone de manifiesto Gálatas 2:20, ¿no? Es saber que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero eso no se puede decir así si no se vive. Esa palabra no la puedes hablar desde el contexto de lo que literal, de cómo está escrita. No, esa palabra, el contexto de esa palabra es lo que usted está viviendo en el reino, lo que usted, de la manera que usted está viviendo. Ese es el contexto que tiene. Nosotros lo conocemos, pero el que lo conozca, el que lo conocemos no haga nada, no hace nada, pues lo que quiero decirlo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa es una palabra vacía. Son tus acciones, tu forma, tu manera, tu culto, la entrega, la pasión con que tú vives el reino. Eso significa eso. O sea, ese tiene un contexto de gracia, ¿no? Que es que usted todos los días verdaderamente te ejercita y sabe verdaderamente que estás llamado a vivir de manera que un día el que ve al Hijo, ve al Padre, ¿no? Y para eso fue la forma para lo que Dios nos ha llamado. Entonces tenemos que aprender a tener esa valoración por el culto para poderlo rendir. De otra manera no hay culto que Dios pueda aceptar. ¿Sí? Ahora bien, una vez conocido esto, ahora ahora debemos ir a la acción, que no es otra cosa que la aplicación del valor en las diferentes áreas y momentos de nuestras vidas. Y de esta acción aplicable al valor nace lo que ahora conocemos como la valoración. O sea, existe la palabra valor y nosotros vamos a hacer ahora lo que se llama valoración, o sea, que es valorar, ¿no? Que es lo que nos va a permitir tener
una visión correcta. Nuestras acciones van a hacernos que nosotros las podamos ver, podemos pesar nuestras acciones, si son correctas o no. Que a su vez es aquello por lo que nosotros vamos a tasar, a pesar, valorar todas y cada una de las acciones de nuestras vidas. De allí el título de la enseñanza de este día, que es el valor del culto correcto. Amén. La valorización nos pone en el contenido y conocimiento del valor que nosotros tenemos y ofrecemos y venimos a dar, es decir, rendir culto a nuestro Dios. Solamente valorando podemos hacerlo, ¿no? La valorización es el valor que cada uno de nosotros tiene respecto al culto que le rendimos a nuestro Señor y Dios Jesucristo. También nos permite conocer a Jesús el Cristo como el dueño de nuestras vidas, ¿no? Y esta acción es el fundamento de mi culto. ¿Por qué le rindo culto? Porque he entendido lo que Cristo hizo por mí. Porque hay un valor verdaderamente que ha venido a mi vida y por eso puedo darle culto. De otra manera mi culto no tiene sentido. ¿Sí lo entiende, José? Gloria al Señor. La valorización que yo he hecho de la obra perfecta de Jesús el Cristo, como lo es Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Estoy hablando de lo que nos permite dar culto. ¿Por qué podemos dar culto? Porque conozco la obra de Cristo. ¿Cómo la conozco? Por medio de sé lo que ocurrió en Génesis 3, versículos del 1 al 6. ¿Qué pasó allí? Bueno, el hombre tomó del árbol, desobedeció a Dios, ¿verdad? Rompió con el culto, timado por el enemigo natural de Dios. Lo engañó y el hombre desobedeció a Dios, rompiendo con el culto, como lo estamos manifestando. Entonces Dios allí mismo, en el mismo capítulo 3, donde el hombre peca en el 6, sin embargo Dios, en el 15, en el 3:6, sin embargo Dios en el 3:15 nos anuncia la simiente de la mujer. Posteriormente, que la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, que como sabemos es Satanás, ¿no? Entonces nos habla también y lo confirma posteriormente en Isaías 7:14, y nos habla allí de que la virgen que daría a luz. Evidentemente no hay mujer alguna que pudiera dar de esa manera, pero ya ahí el Señor estaba hablando de restaurar lo espiritual. Entonces vemos que habla de la virgen que daría a luz, Isaías 7:14, ¿no? Y nosotros vemos que esta virgen se manifiesta en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Ahí es el nacimiento del Cristo, el nacimiento de Jesús, el Cristo, ¿no? Luego sabemos también en Mateo 16:16 se confirma, Mateo 16:16 nos confirma que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Luego tenemos, y Juan 19:30 es el consumado que es la obra perfecta de Jesús cumpliéndose, ¿no? Jesús, el justo por los injustos, vemos que concluye allí en 19:30. Posteriormente resucita y confirma esa obra. Amén. Pero también conocemos esta obra perfecta de Jesús como el verdadero profeta, Juan 14:6. El profeta que habría de venir, de los que hablaban todos los profetas, del Cristo que habría de venir para llevarnos a la presencia del Padre. Todos los profetas hablaron de él. Sin embargo, él se dice que es el verdadero profeta porque fue el ungido para los 3 oficios. Y él se presenta ahora como ese camino al Padre. Y dice Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Es decir, yo soy ese camino, ya estoy aquí. Yo soy el que he venido para volverlos al reino, para volverlos al Edén, para volverlos al Padre. Yo soy el que vengo a hacer esa obra. Yo soy Jesús unido para los 3 oficios. Pero también vemos la obra de Jesús como el verdadero sacerdote. Los sacerdotes oficializaban los sacrificios de los toros y los machos cabríos por el pecado del pueblo y aún por los de él mismo, una vez al año.
entraban al lugar santísimo para ellos, para el perdón de los pecados. Sin embargo, Jesús se presenta como el verdadero sacerdote, presentándose a sí mismo como la ofrenda verdadera. O sea, esa ofrenda que habría de acabar definitivamente con el pecado. Él haría la obra, Él era la ofrenda, ¿no? Y entonces Romanos 8:2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Es decir, Jesús se presenta como y cuando Él hizo ese sacrificio, es el sacrificio eterno. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Amén. Entonces ese es el sacrificio que verdaderamente nos justifica y que nos permite venir a esta gracia. Pero también, al final, es el verdadero rey, ¿verdad? Que vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Sí? Entonces, aquí sí podemos decir amén, que así sea. Entonces, aquí sí. Entonces, esta es la obra perfecta de Jesús. Esa la conocemos y sabemos, y que ahora, ¿por qué sabemos que Él nos ha dado redención, salvación y vida eterna? Sabemos cómo se efectuó, cómo fue que lo hizo. Amén. Entonces, todo esto me ha permitido hacer mi conclusión de vida en Cristo. Saber qué fue lo que hizo Cristo por mí, y sé quién es Cristo para mí. Saber que Cristo es lo primero, lo único y lo necesario, ¿verdad? Saber que Cristo es suficiente, Cristo es todo y Cristo es completo. Saber que Cristo es suficiente porque es mi dueño. También que lo es todo cuando es lo único en mí. Y saber que es completo porque en Él está la plenitud. Por lo tanto, quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Amén. Entonces, de esta manera podemos entender a Cristo y ese sacrificio de gracia, de gloria, ese sacrificio por el cual venimos a rendirle culto, ese sacrificio de justicia por el cual Él me escogió, abrió mi corazón y me trajo a su reino. No había forma, siempre lo he dicho, no había manera alguna de que yo viniera a Cristo. Yo no andaba buscando a Cristo, yo no andaba quebrado en la tierra, yo no andaba buscando de Dios para nada. Yo vivía mi vida y vivía mi vida bien. Yo no tenía problema con mi vida, decía yo. Pero así me sentía. Yo no tenía temor de Dios en ese punto, pues. ¿Ves? Sí, yo creía que yo, como estaba bien. Si partía de este mundo, yo me iba tranquilo porque yo había vivido como me daba mi gana. Y así vivía, y así testificaba, y así decía las cosas. Pero hoy entiendo de verdad lo que Cristo hizo por mí, le doy gracias al Señor, abrió mi corazón, y de esta manera pues hoy por eso lo podemos honrar, lo puedo honrar y adorar en toda mi manera de vivir. De esta valoración, de la obra de Cristo, el que yo pueda tener esta valoración, es donde nace y fluye la valoración correcta para adorar, para alabar, glorificar a Jesús el Cristo como nuestro Dios, Señor, y de esta manera puedo dar mi culto correcto, teniendo una valoración correcta de la obra perfecta de Jesús. Cuando yo entiendo eso, evidentemente que yo puedo rendir el culto correcto. No hay nada que me detenga a hacer aquello para lo que he sido escogido. ¿Ves? Puedo devocionar grandemente todos y cada uno de los días, pero sin valoración es imposible. Todo lo voy a hacer como algo gravoso. Oye, qué fastidio. Oye, tengo que ir para el culto, tengo que ir para el discipulado. Oye, pero no. Ahora es, oye, los viernes, los miércoles, aparte de eso en la noche me tengo que reunir. Entonces todas estas cosas son las que no permiten que nosotros podamos verdaderamente dar un culto correcto.
Pero ¿qué es lo que no te permite dar un culto correcto? Lo que no nos permite dar un culto correcto es que no tengo una valoración. No tengo el contexto de la obra de Cristo en mi vida. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, como no tengo una valoración correcta, lo vivo como gravoso, ¿no? Como algo fastidioso, como algo pesado, como una carga. Pero esto no es una carga. Amén. Esto es la vida. ¿Ok? Entonces, sin la valoración correcta es imposible rendir o dar culto a Dios, como lo vamos a seguir desarrollando y conociendo en el contenido. Génesis 2, 15 y 17. Génesis 2, 15 al 17 marca el origen del culto. Dice que Dios puso el árbol como símbolo del pacto y límite, mediante el cual el hombre debería rendir culto a Dios. Estoy hablando del hombre original. O sea que el culto no es una suerte de que no, a Dios se le ocurrió o algo por el estilo. No, este es el hombre original. Dios, el hombre que Dios creó, Dios lo puso con él en el huerto. Y ese con él significa que Dios era el hábitat del hombre. Cuando decimos esto es porque en todo siempre se dice que no, yo soy hijo de Dios. No, entonces tú le preguntas entonces todo tú preguntas y siempre vas a escuchar que el hombre es de la tierra. No, Dios no hizo al hombre de la tierra. Dios lo creó espíritu, como espíritu es Dios. Y esa es la verdad del evangelio, esta es la verdad de esta gracia, esta es la verdad que nosotros debemos entender. Siempre que hablo aquí me gusta explicarlo para que entendamos de qué nos está hablando el Señor y poder cambiar esa mala percepción que tenemos que Dios creó al hombre, que Dios lo creó de la tierra. Dios no creó al hombre de la tierra. Amén. Voy a permitirme explicarles algo acá. En el 1:24 de Génesis dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Quiero que se queden con el término, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Y dice el 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Pregunto, ¿dijo aquí algo del hombre? Dios le dio una orden a la tierra, produzca la tierra. ¿Aquí está incluido el hombre? No, ¿verdad? Ok, se cerró este versículo, se cierra esto y dice el 26, entonces dijo Dios, 2 puntos. Ese entonces es después de esto, dijo Dios. Es decir, cerró este ámbito de este espacio de creación y comienza otro. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjense que ahora cambia la manera de producir. Hagamos. Fíjense que ahora hay, José, un pluralismo. Hagamos. ¿Usted está hablando con quién? Estaba hablando con alguien allí, ¿no? Está hablando estaban los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hagamos un pluralismo. ¿Ok? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero lo primero que dice es a nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios es espíritu.
Pues como Dios es espíritu, así como espíritu es Dios, así creó al hombre. Amén. Entonces, Dios está creando al hombre, en el 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Ok? A imagen de Dios los creó, y los creó incluso con identidad de género. Es decir, varón y hembra, el hombre engendra, la mujer concibe. ¿Ok? No es verdad que pueda haber hombre-mujer y mujer-hombre. No hay forma. El hombre no puede concebir, ¿verdad? Así como tampoco la mujer puede engendrar. Identidad de género, cerrado ese capítulo allí. Amén. Entonces vemos aquí cómo fue que Dios creó al hombre. A todo lo que Dios creó, Dios le dio un hábitat, ¿verdad? Los animales del campo, las aves del campo, las plantas del campo, los peces del mar, las aves de la tierra, pero que vuelan en los cielos. Amén. Entonces, a todo Dios le dio un hábitat. Cuando creó al hombre, lo puso con él en el huerto. Dios lo creó espíritu. Es más, cuando Dios creó al hombre, Dios no lo creó físico. Dios lo creó espíritu. No se veía. No tenía un cuerpo, no tenía los espíritus. Carlos, son incorporos. O sea, no tienen cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando Dios creó al hombre, no se veía. Dios creó un hombre espiritual, invisible. Esto le suena más duro todavía a la iglesia, ¿no? Pero esta es la verdad. Dios creó un hombre invisible. No se veía el hombre que Dios creó, porque Dios creó un hombre espiritual. Luego, en el versículo 2:7, Dios lo forma. O sea, es decir, Dios le da un cuerpo porque era necesario que el hombre hiciera aquello para lo que se había creado. ¿Para qué se había creado? ¿Para qué dice? Dijo que se había creado ¿para qué? No, dice aquí en el 26. Dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se mueve sobre la tierra. Y lo creó Dios. O sea, para que ahora dirija esta obra, para que entonces tenía la necesidad de hacerlo físico, para que él en la tierra estuviera y pudiera, los animales lo conocieran, lo vieran, y para que él se multiplicara y fructificara como Dios le dio en el 28, y él hiciera todas las cosas en la tierra. En el 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Formó, es decir, le dio un cuerpo. ¿Ve? Le hizo un cuerpo al hombre, y dice de la manera más sencilla, agarró y sopló al hombre que estaba dentro de él, contenido en él como espíritu, lo puso en ese cuerpo. ¿Ok? Y dice, en el 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Aló? Entonces, y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? Pero no es que lo creó de la tierra. Hay una diferencia. Ese es el ser que existe. El que vive es el espiritual, y el que existe es el diabético. Ese murió. Ese murió cuando pecó. La palabra de Dios siempre se va a cumplir, y Dios le dijo que el día que comiera él seguro moriría. Ok, le damos gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Y no es que nos estamos desviando del tema, no estaba previsto que esto sucediera, pero Dios hace como Él quiere. Amén. Entonces esto marca el origen. Entonces Dios a este hombre, dice en el capítulo 2, en el versículo 2:15 de Génesis, dice que estamos hablando del culto, marca el culto que Dios puso. Dios puso un árbol como símbolo del pacto, porque Dios le dio un pacto al hombre, mediante el cual el hombre debería rendir culto a Dios. Cuando queramos conocer un poquito, busquemos el pacto que es endémico, no, del Edén. El pacto se conoce como el pacto edénico, ¿no? Entonces, pero este pacto, el símbolo de este pacto, para que el hombre lo pudiera honrar, era el árbol, ¿ok?
que es lo que Dios le puso para que el hombre no profanara, para que lo tuviera presente. Cada vez que el hombre veía algo tenía que saber que él tenía un Dios. ¿Ve? Ese era su saber, que el que no lo tocara era culto. O sea, el que él no tocara ese árbol era el culto que él le rendía a Dios. No era que él venía a orar, Señor, te doy gracias por este árbol. No, sino el culto era la obediencia. La obediencia era con que él se mostraba ante Dios y ahí le daba el culto. Sí, tener una conciencia de respeto y obedecía, ¿no? ¿Ah? La reverencia todo eso surgía allí, eso era culto. Entonces, de esta manera nosotros vemos que Dios puso ese árbol como símbolo del pacto y límite mediante el cual el hombre debería rendir culto a Dios. Satanás siempre ha tratado de impedir que la creación rindiera culto a Dios. ¿Ve? Su rebelión en el cielo ante los ángeles, incluso se trajo la tercera parte de los ángeles del reino de los cielos cuando fue arrojado a la tierra. O sea, la tercera parte, dice la palabra que se trajo la tercera parte de los ángeles, que hoy son esos demonios, que sus huestes de maldad con los que él opera. ¿Ven? Entonces, pero Satanás siempre ha tratado de destruir el culto, como realmente también engañó al hombre en el Edén para que el hombre deshiciera de dar culto. Abel y Caín también rindieron culto a Dios. Y ante los ojos de Dios, uno de los dos dio el culto incorrecto, ¿no? Ellos vinieron a dar culto a Dios. ¿Por qué ellos dieron un culto a Dios? Porque sus padres, una vez caídos, sabían lo que habían hecho y sus padres les enseñaron el culto. Sus padres les hablaron de quién era Dios, de quién era Jehová. Porque no fue que el hombre físicamente murió. Cuando usted busca la genealogía de Adán, Adán vivió 800 y pico de años, 800 y tantos años después. Incluso Noé es bisnieto, ¿no?, de Adán. Noé conoció también a Adán. Entonces uno de los dos dio el culto incorrecto, y no es que Caín trajo lo peor de su fruto, sino que no lo dio correcto, ya que su culto no tenía sangre, ¿ok? Como si lo hizo Abel, ya que sin sangre no se puede dar la ofrenda de oblación, como la conocemos, o la ofrenda de acción de gracia, como lo hemos estado enseñando. ¿Cuál es el asunto acá? Abel trajo un cordero que simbolizaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre del Cordero por medio del cual habríamos de ser redimidos del pecado, ¿no? Eso simbolizaba la ofrenda de Abel. Mas, sin embargo, la ofrenda de Caín simbolizaba la tierra, fruto de la tierra, no, de la cual le dijo como castigo. No fue que Dios maldijo la tierra, pero Dios le dijo al hombre que con dolor comería el fruto de cada día, el pan de cada día. Y le dijo también, maldita por tu causa, maldita será la tierra, ¿no? Y de ahí trajo un fruto de la tierra, el cual Dios no le agradó, pues. Pero no porque él trajo un culto, no trajo una yuca podrida, o trajo ¿me está siguiendo? O sea, no, porque algunas personas creen que algunas personas dicen o creen que fue que trajo lo peor. No, Caín trajo lo mejor de su cosecha. Lo único era que no era el culto correcto a Dios, pues. Él le llevó a los niños. Correcto. Es lo que estamos hablando del culto correcto y el culto incorrecto. El culto correcto nace de la valoración del conocimiento de Dios,
de la identidad que nosotros podamos tener de Dios, de la empatía, de esa gracia y justicia que podamos tener. De ahí nace nuestro culto. Yo digo que más agrado no fue que lo que fue que le agradó más lo que necesitaba. Amén. Entonces ellos también rindieron culto. También Jesús rindió culto. Dice la palabra en Lucas 4:8, dice que Jesús también rindió culto. La palabra dice que fue llevado al desierto por el Espíritu. Y cuando leemos Espíritu está escrito con E mayúscula, lo que dice que es el Espíritu Santo. Y el texto pone de manifiesto que hizo un ayuno de 40 días. Lo que podemos interpretar que estaba en la presencia de Dios su Padre, rindiendo culto, estaba en la unidad espiritual. Estaban allí los tres, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, rindiendo culto. Y allí se presentó el tentador con una serie de ofrecimientos ostentosos. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Pero ¿por qué le está diciendo? Era normal que con un ayuno de 40 días Jesús, que era un hombre, tuviera hambre. ¿Ok? Entonces comienza tentándolo de esa manera, porque ese es el deseo de Satanás, y su plan siempre, el propósito siempre es destruir el culto. Siempre él nos quiere quitar el culto, porque él es el que se interpone para que verdaderamente no le rindamos culto a Dios. Hoy nosotros, ¿qué hace Satanás? Nos da lo físico para quitarnos lo espiritual. Propicia los encuentros físicos de nosotros. De pronto usted tiene que hacer algo y viene un amigo de toda la vida, o vino un hermano que estaba lejos o tal, y se presentó en el momento que tú ibas a salir para la iglesia. Bueno, esa persona lo que tiene que hacer es agarrarlo y traértelo a la iglesia. Sí, pero no puedes dejar de dar el culto. Ese es el culto correcto. Aquella persona que nada lo detiene, que no se me presenta cualquier situación y yo por esa situación dejo de dar mi culto. ¿Usted me está entendiendo? Nada es más importante que el tiempo que está dispuesto desde mi corazón para rendir culto a Dios. Nada es más importante que eso. Oye, que nosotros sin embargo hacemos acepciones y nosotros no hablamos de esta manera para criticar, pero es necesario que conozcamos el culto correcto. Es necesario saber por qué damos culto. Y el tiempo de culto es el tiempo donde yo nutro mi vida, donde me fortalezco, donde yo me identifico con Dios, donde recibo de lo que Dios tiene para mí, para yo habitar conforme al propósito, al plan de Él aquí en la tierra. Si yo en ese tiempo no lo aprecio y no lo dedico y no lo dispongo de la mejor manera, entonces nunca voy a estar conforme a como Dios quiere que yo esté. Siempre voy a estar decidiendo por mí, siempre voy a hacer lo que yo quiero hacer. Siempre están mis cosas, siempre está el yo, siempre está mi familia primero. Y la palabra dice todos y cada uno de los días, dice Lucas 9, versículo 23. Dice que nosotros debemos estar dispuestos, dice, a cargar esa cruz. Dice, si alguno quiere venir, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Solamente le podemos rendir culto cuando nos negamos a nosotros mismos. No es que me niegue a sentir el amor por mi familia, pero ese familiar que vino, yo le debo decir, oye, qué gozo que estés acá, ¿cómo no? Oye, hermano, pero en este momento voy a ir a la iglesia, ¿quieres acompañarme? Oye, me gustaría que me acompañara, vente conmigo, ¿no? Oye, hermano, lo que pasa es que, bueno, espérame que voy a ir a cumplir a mi comunión con el Señor y ya yo regreso. Dejo al familiar allí, voy a buscar lo que Dios tiene para mí, me lleno de esta palabra y después, pues, y posteriormente ya vendremos a compartir con ese familiar que llegó. Estoy hablando de cosas pequeñas que hacemos que a veces no sabemos qué hacer. Oye, pero ya va. Oye, imagínate, yo iba para el culto y llegó mi papá. Bueno, mi mamá sabe que yo soy un hombre de Dios, ¿o no lo sabe? ¿Ve? No, pero bueno, mi mamá sabe que yo soy un hombre de Dios. Esta es la oportunidad para que ella entienda y vea cómo es que se debe honrar a Dios. ¿Sí me entienden? ¿Ve? Entonces, ¿qué hago? Bueno, nada. O la invito, o se queda, o se viene conmigo.
¿Ven? Pero lo que no puedo es pautar el culto, porque esto no se repite. O sea, cada día es un nuevo día delante de Dios. Nosotros vivimos este evangelio un día a la vez. ¿Ok? Lo de hoy me alcanzó para hoy. Mañana tengo que levantarme nuevamente a vivir mi devocional diario, a buscar de esa gracia, de ese poder de Dios, para que mi vida pueda ser llena y fortalecida todos y cada uno de los días. Entonces, vino con estos ofrecimientos ostentosos Satanás ¿para qué? Para que Jesús perdiera el culto. O sea, para sacarlo del plan del culto. En el versículo 8, en el 4, Jesús le dijo cómo verdaderamente, qué significa el culto. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos ese contexto de saber que Dios es lo primero, que Dios es lo único y lo necesario para mi vida, difícilmente nada, ni nada, una cosa me puede separar de que yo pueda verdaderamente cumplir con ello. Amén. Entonces, y poder sacarte eso, siempre lo que Él va a querer hacer, hacerte quebrantar el culto. El culto solo lo podemos ofrecer aferrados al pacto de sangre, donde la única sangre derramada fue la de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos dio ese pacto. Amén. De sangre. Dice 1 Corintios 11, 24 y 26 al 26, dice que debemos tener memoria del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y habiendo dado gracias, los partió diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de Él. Haced esto en memoria de Él. Eso es culto. ¿Ok? ¿Qué más dice? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, todos y cada uno de los días. Amén. Eso es culto. ¿Ven? Y el 26 nos dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sabiendo que la obra, eso nos permite, lo que estamos es verdaderamente refrescando y llenándonos de conocer esa obra perfecta por medio de la cual Jesús el Cristo me dio salvación y vida eterna. Amén. Entonces yo lo que hago es, este culto lo rindo porque sé de la obra de Él. Si yo no tengo esa valoración, difícilmente puedo rendir un culto correcto. No, conocer qué fue lo que Cristo hizo por mí. Este pacto santo por medio del cual hemos recibido la salvación y la vida eterna. Con este conocimiento hoy podemos rendir un culto correcto a su majestuosidad divina. El culto, amados hermanos, es la vida. Como está escrito, 1 de Juan 5, 11 y 12. El culto es la vida. Y mire que preparando el tema decía, oye, y bueno, a veces nosotros somos tercos, pero tenemos que entender cómo Dios verdaderamente, qué significa la vida, ¿no? Porque a veces creemos que la vida ya yo la tengo, ¿no? Tú estabas muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces yo revivo, yo manifiesto esa vida. Como dice 1 Juan 5, 11 y 12. 5, 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo no sé, eso es sencillito, eso no tiene nada. Ahora, de esta vida que Dios nos ha dado, ¿cómo vivo esta vida? Una vida rendida a Él, una vida de culto. Es como yo verdaderamente puedo, es estar en Cristo, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero la vida está en su Hijo, en Él está la vida, dice Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, en Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres, ¿no? Entonces, en Él está la vida. Cuando nosotros nos separamos de Jesús el Cristo, nos estamos separando de esa vida. La vida está en Él. Por eso es que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mientras nosotros estemos unidos en espíritu a Él, tenemos esa vida.
Cuando nosotros nos separamos, no está la vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la vida eterna está en Cristo. ¿Ok? Entonces, el tener esa vida, cuando creemos verdaderamente en esto, cuando conocemos esta palabra, entonces mediante el culto correcto, ¿cómo obtenemos, cómo sustentamos esta vida? Porque yo tengo una vida, pero anteriormente en mi vida yo comía pan y queso, y en esa vida y esa era mi vida. Pero ahora tengo una vida espiritual, una vida de gracia, una vida de justicia, donde la palabra, la oración y la palabra es el sustento de ella. Amén. Y ese es el culto que yo rindo. Pero también hay una meditación diaria, que es como nosotros hablamos de la oración 24 horas. No es que estás 24 horas en tu cuarto cerrado, en tu cuarto de batalla. Yo no estoy hablando de que esto sea malo. Usted puede ayunar todos los días, usted puede orar todos los días. Yo estoy hablando de la oración 24 horas. La meditación santa, esa palabra en la que usted está meditando siempre. Esa obra para la que Dios te llamó y usted la mantiene presente en todo momento. Es que tú le estás pidiendo a Dios los encuentros. Es que tú le estás pidiendo a Dios verdaderamente como la manera de cómo honrarlo, ¿no? Entonces, en esa meditación consecuente, usted está creciendo en gracia, usted se está fortaleciendo, usted se está renovando, usted se está llenando más cada día. Y Dios, viendo verdaderamente con agrado esa intimidad con que tú vives, va a presentar los encuentros. Te va a propiciar, Él es el que propicia de que los extremos se alcancen, ¿no? Entonces nosotros, ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos encuentros con familiares que están distantes, que están lejos. Pero eso no significa que tú no le puedas hablar de la verdad que Dios te ha dado a ti. ¿Ves? Y no puede significar que tú no puedas establecer con ese hijo, ese hermano, ese primo, tío, amigo, no sé, esta persona que forma parte de tu entorno, no significa que tú no puedas hablarle de esta verdad. ¿Ves? Entonces todas estas cosas nosotros las debemos conocer. ¿Ves? Entonces el culto correcto fluye de aquí, de este culto, de tener esa vida que sabemos que Él es el que nos la nutre y nos la da. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 30. Dice que cuando leemos aquí, esta palabra nos pone en el conocimiento de que lo primero que debe conocer la persona es saber que está cargado y afligido. Pero ya para nosotros el reposo es Cristo, ¿no? Y ese reposo nosotros lo debemos vivir con gozo. La persona que vive afanado, la persona que vive cargado y afanado es una persona que no tiene reposo. El afán nace de las angustias cotidianas, de qué comeré, qué viviré, qué vestiré. El saber que tienes que todos y cada uno de los días, porque hay una palabra que está en Génesis capítulo 2, versículo 17, dice que en adelante, dice que con espinos y cardos, el esfuerzo, habla del esfuerzo humano, que es lo que verdaderamente carga a las personas, que es cuando las personas que están sin Cristo tienen que vivir de esa manera. Entonces, el único que puede darnos verdaderamente ese reposo es el Señor Jesús. Él es nuestro reposo. Entonces, cuando nosotros podemos venir a Él, nosotros debemos tener este reposo. Pero vemos que la iglesia de nuestro Señor en este tiempo vive aún angustia, vive cargado, viven afanados. Y nosotros no estamos llamados a vivir así. Nosotros tenemos que tener descanso. Nosotros tenemos que vivir solamente buscando verdaderamente que Él reine en nuestras vidas. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Dice la palabra que Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Tenemos que vivir conforme a la palabra. Tenemos que vivir conforme a como Él ha dispuesto que vivamos en este tiempo. No podemos nosotros vivir angustiados y afligidos teniendo al al Rey de Reyes y Señor de Señores morando en nosotros. Nosotros formamos parte de su reino santo y poderoso. Ya nosotros solamente que tenemos que vivir con esa conciencia. Como dice Mateo 28, 30 en adelante, 28 al 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Este descanso solamente lo podemos tener rindiendo culto. Porque el que viene a Él no es que, oye, Señor, aquí estoy, bueno, ¿dónde está? Oye, no, tú con Él estás sellado. Es hacer memoria de quién eres, qué tienes y qué puedes. Es creer verdaderamente que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Es saber que eres la paz, pero Él no da la paz como el mundo la da. Su paz es verdadera, su paz está en ti, su paz es un don divino. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. Por eso es la unidad espiritual, es venir a Él para vivir descansando en Él. Vivir espiritualmente no es vivir terrenalmente, no te pueden afligir las situaciones terrenales, ya tú fuiste libre de ello. Entonces, el llevar su yugo, la comprensión de este pasaje es sin duda el culto de honra más grande y poderoso que nosotros podemos ofrecer. Es buscar que Él está, porque es asumir que Él está reinando en nosotros, ¿verdad? Y si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Entonces ya yo no puedo vivir angustiado, afligido, abatido, porque las cargas son angustia de qué? Del diario vivir, de las situaciones que se me van presentando y que no sé cómo resolverlas. Pero no sé cómo resolverlas porque estoy viviendo como hombre en la tierra, aún siendo un hombre de Dios, aún viviendo conforme al orden que Dios ha querido. No estoy poniendo a Cristo como el fundamento de mi vida, sino que estoy viviendo conforme a mis estándares. Estoy viviendo como hombre, aún siendo un hijo de Dios. Amén. Pero cuando yo puedo vivir como Dios dispuso que yo viva, las cosas para mí tienen que cambiar. Entonces, ¿por qué es el culto más grande que podemos dar? Porque como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Ya yo no dependo de lo que yo tenga en mi bolsillo, ni lo que dependa de lo que me estoy ganando. No, yo dependo de Dios. Yo sé que el Señor es mi proveedor. En todas las circunstancias de su vida, David caminaba y los salmos que escribía los escribió siempre en circunstancias de su vida. Aunque ande por valles de sombra, ¿no? Entonces, esas son cosas que Jesús estaba siendo perseguido, pero él sabía que estaba bajo el amparo de Dios. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso significa llevar el yugo de Cristo. Llevar el yugo es saber que Cristo y yo uno somos. Venga aquí, hermano Ega. El yugo es que Cristo es el que dirige mi vida. Así de sencillo. Yo vine a Cristo cargado y afligido, pero ahora me enyugué con Él. Ponte a mi lado, vale. Yo vivo con Cristo enyugado. El yugo es una viga que ponía los dos bueyes. Un buey joven y un buey viejo. El viejo conoce el camino, el joven, que es él, es el brioso, el de la fuerza. Entonces cuando camina, él empieza a tirar para allá. Quiere salirse del camino, pero el más fuerte lo mantiene aquí. Y aunque te quiera salir, siempre vas a estar caminando acá. Entonces, con ese yugo, tú no te puedes salir. No puedes vivir en angustia, no puedes vivir en dolor, no puedes vivir en aflicción. Con ese yugo, con Cristo a tu lado, siempre tienes que vivir en paz. Tienes que vivir mortificado, agradecido de Dios. Tienes que vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. No puedes estar enyugado con Cristo y estar viviendo en desesperación, en angustia, en tormento. Si verdaderamente estás enyugado con Él, si has venido a Él, si vives conforme a Él, tú tienes que vivir en la libertad, en la paz que verdaderamente, en el reposo que Él nos ofrece. Pero tenemos que aprender a vivir conforme a este yugo. Tenemos que verdaderamente vivir en este culto de gracia, no desprendernos de Él. Por lo tanto, este es el culto, es la vida. El culto es el amén. El amén. Pero no ese amén de que te cerré la puerta, ya terminé. No. El amén de gracia. Hágase tu voluntad, Señor. El culto es, si Dios quiere, si el Señor me lo permite, si es el deseo de Dios. Ese es el culto. Saber que tú tienes un Dios en todo y para todo. Mira, Paula, tengo allá un... ¿Cuándo vienes a mi casa?
Mira, el martes voy a hacer, el sábado, el domingo voy a matar cochino y nos vamos a comer ese cochino. Espero que venga. Bueno, si el Señor me lo permite, con gusto ahí estaré. Eso es culto. Vivir una vida verdaderamente unida a Él. Saber que a ti no te mueve ninguna situación. No hay nada que te mueva si no estás conforme a lo que Él disponga. Porque si estaba el cochino, pero Dios te puso en el corazón que fueras a visitar a una persona enferma. Y Dios dispuso que tú fueras. ¿A dónde vas a ir? Ahí es donde está la decisión. Oye, no, sí, pero ya puede esperar. No, vale, yo voy a irme a comerme cochino. Ahí es el hombre tomando decisiones, ¿no? Tienes la inquietud porque cuando eso empieza a moverte, no hay forma de que tienes que decir, bueno, Señor, perdóname un momento, pero me voy a comer mi cochino y después voy. Entonces cuando vas allá que la persona murió. ¿Ves? Pero para sorpresa tuya te voy a decir algo. Como tú desobedeciste, el Señor levantó a uno de sus siervos en cualquiera de las circunstancias para que fuera a hacer lo que nosotros decidimos hacer. Pero eso está anotado allí también. ¿Ves? Amén. Pero si ya esa alma estaba preparada para salvación, pues Dios levantará a alguien para que vaya a hablarle y la persona lo haga. No sé si a mí me ha sucedido circunstancias como, no, bueno, menos mal, no, pastor, no, chicos, si supiera que llegó fulanito, y le habló, a ella le hablaron bastante antes de que se partiera. Bueno, gloria a ti, un hombre, Señor. Entonces, ese amén, hágase tu voluntad si Dios quiere, ese deseo de Dios, el gloria a Dios, aleluya, el reconocimiento perpetuo a la majestuosidad, ¿no? Este reconocimiento de saber quién es usted, Señor, como le dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? O sea, y a partir de allí ya Pablo nunca más dejó de honrar al Señor. Entonces cada día de nosotros hay esta forma de vida, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra que nuestra vida está en su Hijo, por lo tanto nosotros tenemos que disfrutar de esa vida. Y este es nuestro culto, una vida rendida a Él, una vida para adorarle, una vida para glorificarle en toda nuestra manera de vivir. Romanos 8, 36, 39, lo voy a dejar únicamente como cita para que lo busquen. También nos pone el conocimiento de conocer el culto. Colosenses 1, 24 dice, Colosenses 1, 24 sí dice que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, Él es la cabeza. Amén. Entonces nosotros tenemos que glorificar este cuerpo, tenemos que santificarlo, porque no podemos ser gravosos al cuerpo. A veces tenemos que nosotros entender de qué se trata, ¿no? Entonces todo esto y más el culto correcto. El culto correcto es saber que nada de lo que tú hagas en esta vida para honrar a Dios, cumpliendo su deseo en obediencia y de esta manera glorificarlo, es más grande que lo que ya Cristo hizo por mí. Ese es el culto, saber que nada de lo que tú hagas acá es más grande que lo que Cristo hizo por ti. Cuando tenemos esta valoración, es imposible que no hagamos aquello para lo que hemos sido escogidos. Como la cita base, el pasaje pone de manifiesto la evidencia, lo que es la vida del culto. Nuestro culto diario a Dios dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Esto significa en toda la grey, entendiendo que formamos parte del cuerpo de Cristo. Eso dice que tenéis de lo que tenemos de Él y que no es nuestro, pues. Entonces, hacer esto nos permite rendir un culto de gracia, un culto de amor. Formamos parte del cuerpo de Cristo con quien estamos unidos. Entonces, ese cuerpo lo tenemos que honrar. O sea, honrando mi cuerpo, estoy honrando el cuerpo de Cristo. Yo soy un miembro, pero todos forman parte. Entonces, la agresión que yo haga, si yo profano este cuerpo, eso también atenta contra el cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Por eso dice de la iglesia. Pero, bueno, sobre todo esto y valor del culto, vamos a seguir a la conclusión.
El culto tiene que ver con lo grabado, lo enraizado y lo natural, que es el fruto de tener a Cristo morando en nuestras vidas. Amén. Por su espíritu. Esta es la razón por la que yo puedo dar el culto correcto. El culto correcto es la ofrenda de acción de gracia, es la oblación, o sea, ese agradecimiento consecuente. O sea, ¿por qué es el agradecimiento consecuente? Oye, porque sé lo que Cristo hizo por mí. Yo estaba condenado, yo estaba muerto, y yo me manejo, yo vivo una vida de eterno agradecimiento. Eso se llama oblación, la ofrenda de acción de gracia. Vivir consecuentemente agradecido por esa obra, ¿ves? Por esa obra que Cristo hizo en mí. Y ese es el culto correcto. La esencia que refiere a los atributos divinos de su esencia espiritual que están en mí y me invita a adorar en espíritu y en verdad. O sea, no hay forma de que yo pueda adorar en espíritu y en verdad si no es porque el Espíritu Santo de Dios, que es su esencia, está en mí. Yo soy templo morada del Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo es imposible que yo pueda dar culto. Pero como tengo una identidad con el Espíritu Santo, entonces yo puedo dar culto, no hoy, sino todos los días. ¿Ves? Yo hoy vengo a dar, junto con mis hermanos, el culto el congregacional, pero también vengo a buscar de esta palabra, que es la que va a nutrir, que es la que nutre mi vida espiritual, que es la que me da, que es con la que le doy continuidad a esta vida maravillosa. El culto es la base de nuestra vida espiritual. Juan 4, 23, 24 nos pone en el contexto de conocer y saber lo que Dios dice, de cómo debemos dar culto correcto. Como dice, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por eso les decía que el Espíritu Santo, que es el templo, es como podemos verdaderamente adorar y dar culto a Dios. El culto no es un culto como el de Caín, sino el culto que simboliza todo lo que es el hacer las cosas, ya no como psicología, sino como una vida rendida a Él, viviendo espiritualmente. Romanos 12:1 dice que el culto correcto a Dios para los que estamos en Cristo y que podemos darle, que lo único que le podemos dar a Dios y que Dios acepta es el ofrecimiento sincero, completo a Él, es decir, que es asumiendo que Él es mi dueño, como dice Gálatas 2:20. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tener conciencia del culto. Tener conciencia de la obra perfecta de Cristo, que es lo que hemos estado hablando. Entonces, esto nos pone en el conocimiento del culto, ¿no? Entonces, allí se cumple justamente eso. Todo esto que hemos venido compartiendo en el día de hoy, debemos aprender a vivirlo diariamente con nuestro culto diario, con los tres hoy como le conocemos: la oración, la lectura de la palabra y el mensaje de la palabra, el mensaje que Dios me dio, ese mensaje con el que yo sé que voy a tener continuidad, que va a tener continuidad la obra del evangelismo. ¿Ok? Yo soy un testigo, como dice Hechos 1:8, dice que yo soy un testigo. ¿De qué? No, yo soy cristiano, Cristo viene, ¿oíste? Cristo no es así. Yo vivo y esa vida mía tiene que tener reflejo en mi casa, en mi oficina, en el mercado, en el transporte, donde quiera que yo vaya. Las personas deben ver a un hijo de Dios. Deben ver la luz que hay en mí. Deben ver la verdad, se debe de ver. Este es un hijo de Dios. Oye, este hombre, en especial aquellos que te conocieron, tu familia, tus vecinos. Oye, ve estas Antunes. Oye, qué diferente al que era anteriormente, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Te dirá lo que el que no ha visto nada. No vale, pero viste cómo andaba ese hombre y míralo ahora, ¿no? Porque donde quiera que vayamos, no con un programa, sino porque este ya es nuestra vida. Y como ya nuestra vida está manifiesta en todo lugar donde nosotros estemos, sin esfuerzo alguno, simple y llanamente. En estos testimonio tenemos todos nosotros en cada momento, que siempre nos pasan cosas,
Entonces, siempre estamos en algún lugar y siempre hay alguno que te está provocando. Señor. Cuando lo vemos, Señor, tú sabes todas las cosas. Pero siempre se pone manifiesto lo que uno quisiera decirle. Pero sabemos quiénes somos. Entonces, ahí lo que tenemos, esto es para glorificar a Dios. Entonces lo que tengo es que darle la palabra, o lo que tengo es que hablarle, o bueno, quedarme callado. A veces con el silencio es más que testimonio de eso, ¿no? Entonces, qué bueno. Entonces, el culto lo vivimos conforme a lo que conocemos, ¿verdad? La oración profunda, que como nosotros le conocemos y hablamos, es la oración concentrada. Esa oración concentrada es que yo me tengo que concentrar. No es orar por orar, sino que yo sé que estoy en la presencia de Dios y oro de la manera correcta. ¿Qué correcto? Lo que tengas que decirle. Hay veces no tienes nada que decirle, no digas nada, porque hay veces es delante de Dios, es preferible lo que Él te tiene que decir a ti que lo que tú tienes que decirle a Él. Entonces a veces venimos en esas concentraciones y Señor, tú lo sabes todo, Señor, estoy aquí, Padre. Mire, y empiezas ahí, bueno, y lo que el Señor está ahí, ya solamente derramar del Espíritu. Y así sucede, de la oración concentrada. Orar, leer la palabra y practicar el mensaje de gracia dispuesto diariamente para la bendición de los encuentros. Los encuentros es como les estoy diciendo. ¿Qué son los encuentros? Los familiares. Hola, Juanita, ¿cómo estás? Por el teléfono, siempre una palabra, siempre el testimonio, siempre es salud, ¿verdad, hermano Charles? Siempre, esos son encuentros, ¿ves? Y bueno, ¿cuándo vienes por ahí? Ajá, ya se abrió la puerta. ¿Cuándo vienes? Bueno, pronto te voy a visitar. Señor, pongo a Pedro, pongo en tu presencia, propicia ese encuentro, Señor, mire ese viaje que te hemos dispuesto en tu tiempo. Y se cumplirá y se hace como Dios ha dispuesto. Amén. Pero siempre pendiente de que siempre hay un plan de Dios para todos y cada una de las personas que Dios nos propicie los encuentros. Escuchen bien. Nada de lo que nosotros hemos compartido hoy lo podemos grabar para poder realizar si no cumplimos primeramente con el ejercicio de las 3 concentraciones. Debemos orar al menos 3 veces al día. Es importante esos 3 ejercicios. No podemos romper la comunicación con Dios. Cuando diga amén, dígale amén, consciente de que ese amén no es que te estás despidiendo de Dios. El amén es que, bueno, dejas la puerta abierta a lo que Dios haya dispuesto. El amén es que se cumpla lo que ya está puesto delante de Él. Yo estoy orando por una familia y tengo que decir, Señor, aquí está otra vez. Padre, en el nombre de Jesucristo, en tu tiempo, Señor, sé que se cumplirá y esa puerta se abrirá. Amén. Pero, y allí decimos amén, porque que así sea, ¿no? Entonces, el que así sea tiene su contexto de acuerdo a lo que nosotros estamos orando, poniendo delante de Dios. Es así como se cumple el así sea, el amén. Entonces, nosotros tenemos que vivir estas 3 concentraciones. Las 3 concentraciones, como nosotros le conocemos, es los 3 momentos en que debemos venir delante de Dios. Las 3 concentraciones es el método que nosotros sostenemos en relación con el que están las 24 horas del día comunicado con Dios concentradamente. Esto es meditación. No es la meditación esa trascendental de poner la mente en blanco. No. Usted medita en la palabra. Esto que estás viviendo hoy, lo que hayas tomado donde Dios te habló, tú lo vas a, siempre va a haber un momento de encuentro con Él. Oye, Señor, bueno, dice, yo escuché por ahí que esto y así en el mensaje recibí esto y bueno, te doy gracias por eso que me hablaste, esto que me aclaraste y bueno, te doy gracias por esto. Entonces, con esa concentración en la mañana me despierto y oro, pero yo tengo que darle continuidad en la mañana por la bendición de los encuentros y por el día de preparar mi día, dándole gracias a Dios y glorificando. En la tarde, en la hora de la tarde, en algunos de los momentos, darle gracias a Dios por lo vivido hasta ahora y porque su plan tiene continuidad en mí.
Y en la noche, antes de acostarme, darle gracias por todo lo vivido a lo largo y ancho del día. Si hay lo que he estado experimentando y dándole las gracias a Dios. Esas son las 3 concentraciones diarias. Y después de allí, pues la meditación, ¿verdad? Que nos va a permitir como hijos de Dios disfrutar el Evangelio y sanar. Sanar que nuestras heridas, nuestra vieja manera de vivir, de tanto daño nos hicieron y que necesitamos verdaderamente sanar para poder avanzar. De otra manera difícilmente podemos grabar ni algo. Entonces, nosotros tenemos que vivir esta manera verdaderamente de la meditación para que nosotros podamos sanar espiritualmente, ¿no? Y esa es la bendición verdaderamente de este evangelio maravilloso. Y sin meditación diaria no hay ni habrá cumbre espiritual, ni tampoco edificación del recipiente, que es absoluto y necesario para el pleno desarrollo de nuestras vidas espirituales. El recipiente es el hombre interior, es donde ponemos todas y cada una de estas enseñanzas. Estas son las enseñanzas, la lectura bíblica, la oración, no las ponemos en el conocimiento, en el entendimiento humano. No, el recipiente es el hombre interior, el espíritu, el hombre nuevo, el espíritu nuevo y el corazón nuevo que Dios nos ha dado, el que tiene comunión con el Espíritu Santo. Entonces, como esta palabra es espiritual para los espirituales, nosotros oramos y todo lo que recibimos, todo lo que amamos, lo recibimos en el hombre interior. Se está edificando. Ese es el recipiente. La cumbre es el hombre que va subiendo una montaña y nosotros día a día damos un pasito. Un pasito. Esa es una cumbre. Hoy fui un poquito más allá, mañana iré un poquito más y más y más. Y va creciendo mi devoción, va creciendo mi fuerza, va creciendo el amor por Dios y por todas las cosas que Dios ha tenido darme en este tiempo. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo los llene de gracia. Amén. Entonces, nuestro culto es un culto de restauración. Me le bendiga, hermano. Bueno, mis hermanos, yo no sé ustedes, pero yo recibí algo, no voy a decir que lo recibí ahorita, desde el viernes que el Señor me dio la bendición y la gracia de compartir un mensaje que realmente hoy el Señor nos los viene, no voy a decir a confirmar, sino a entender lo que realmente Él nos quiso hablar de cuanto a la riqueza espiritual, de cuanto a ese evangelio que enriquece nuestras vidas. Porque el tema se trató, el evangelio, la vida que enriquece. Fíjese que el viernes el Señor nos habló a través de ese mensaje del tesoro escondido. Nos habló de la perla preciosa. Y en el libro de Colosenses nos habla de esa riqueza, Colosenses 2 y 3. Dice la palabra, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es lo que nosotros recibimos hoy. Ese tesoro de esa sabiduría y ese conocimiento que Dios quiere impartirnos. Porque muchas veces cuando no conocemos el valor que tenemos, por eso es que no valoramos realmente lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. Miren, mis hermanos, y yo les voy a decir algo. Esto es algo tan maravilloso que le voy a hablar de una manera, bueno, fuera de lo común. Esto le vuela los tapones a cualquiera. Cuando hablo de tapones es porque esto es algo, por eso dice misterio, porque los misterios de Dios están escondidos y solamente dice, lo espiritual se revela a lo espiritual. El día de ayer, voy a permitirme, mi pastor, tomar un minuto porque esto es una oportunidad y es un tiempo que yo estaba esperando, y es hoy. El día de ayer mi hija cumplió 34 años. Y desde el viernes de esta semana he tenido un trato, ¿verdad? Y el día de ayer yo recibí algo que lo compartí con mi hermana Vanessa y lo compartí con mi hermana María.
Y ya el Señor hoy me dio esa confirmación. ¿De qué se trataba? Del valor, justamente. Porque hacían 34 años yo me encontraba en una situación tan, pero tan difícil. Es más, hace ratico ahí me venía a mi mente, ¿sabe qué? Me encontraba como me fiocé. Así estaba yo. Así yo estaba, mi vida estaba arrastrada. Yo no tenía, él mismo lo dice, como un perro muerto. Así era mi vida. Le estoy hablando de una vida cuando uno no tiene sentido, cuando uno está muerto y wow. Y yo, hace ratico, yo realmente me venía a mi mente eso, me fibocé como nosotros de ese estado. Pero un día llegó el rey, dijo, ¿habrá alguien aquí de la casa de Saúl? Y 7 años después de esa condición, un día decidí quitarme la vida. Un jueves de Semana Santa del año 1998. Ya habían pasado 7 años y yo decidí quitarme la vida. Y todo estaba listo. Yo tenía todo, yo preparé todo. Y yo me iba a levantar a las 5 de la madrugada. Ya yo tenía todo, la silla, el mecate con todo, y yo tenía todo. Y en ese momento, sí, y yo estaba alegre, yo estaba contento, yo estaba feliz, porque yo dije, ya, todo se va a terminar, ahora van a llorarme, ahora sí les voy a hacer falta, ahora sí, yo me voy a quitar la vida, yo no quiero vivir más. Y me acosté con ese pensamiento y con esa alegría. El siguiente día me desperté a las 5 de la madrugada. Y yo cuando yo me iba a parar, yo me quería parar, pero algo era un sueño. Me volví a dormir. Y en ese sueño vi una puerta de madera muy, muy grande, como una puerta de esas iglesias viejas, con unas argollas y con unas cadenas que estaban ahí. Y yo me guindaba de esas cadenas y yo quería. Y oí una voz en el sueño y me dijo que es esa misma voz que hoy nos está hablando a través de este valor. Si logras abrir esa puerta, te salvas. Y yo me guindaba de esas cadenas con una desesperación. Y cuando ya yo sentí que no tenía fuerza, vi cuando esas cadenas cayeron. Y cuando cayó, yo me desperté. Yo no entendía lo único que sé, para no hacerlo tan largo, que de partir de ese momento caí en una depresión. Porque no pude lograr lo que yo quería. Caí en una depresión. Ese mismo día, con esa desesperación, me fui a la casa, viajé, no sé, todo lo hizo el Señor, y llegué a la casa de mi hermana al Sombrero Estado Guárico, en la desesperación que tenía. Mi hermana cristiana con su esposo. Y cuando llegué allá en la noche, ellos no estaban, y me tocó esperar toda la tarde. Y me encontré una señora y me decía, muchacha, ¿qué te pasa a ti? Tú tienes algo, ven, vamos a llevarte ante una señora que te van a decir. No, yo no quiero nada de eso. Y tuve que esperar a mi hermana hasta las 5 de la tarde, que llegó desde la 1 de la tarde. Y cuando mi hermana llegó, yo le dije, me vine para acá, no quiero saber nada de la casa, quiero vivir aquí contigo. Y en la noche oramos. Y el Espíritu Santo me dijo a través de su esposo, tú no viniste, yo te traje. Tú estás aquí porque yo te traje. Desde ese momento comenzó este caminar. Dios nos muestra a nosotros el camino, mi hermana, pero nunca nos dice el proceso. Son 27 años. Y realmente, desde el viernes hasta el día de hoy, ahora entiendo lo que es el valor de la riqueza que Dios nos entrega. La mayor riqueza que podamos tener es Cristo. Es este conocimiento, es este entendimiento de saber lo que somos, el valor que tenemos para Dios. Y le voy a decir algo, lo que me pasó anteayer. Le doy gracias a mi Señor por la vida de mi hermano Edgar, porque el Señor lo usó para algo. El hermano Edgar, después que yo di del mensaje, el siguiente día lo montó en YouTube.
Pero después él colocó algo más. Él en el grupo hizo como una recomendación. Vean el mensaje de la hermana. Hermano, yo le voy a decir algo. Yo no me creía merecedora de eso. Cuando yo vi eso, yo no creía que yo tenía ese valor. Y lo que el hermano Ega hizo, me hizo despertar. Porque yo entendí, hoy entiendo el valor que tengo para mi Señor. Y le doy gracias a mi Señor. Y le doy gracias por mi pastor. Y le doy gracias por ustedes. Porque sabe qué ocurrió a Mefiboset, que Dios lo llamó a la mesa del rey. Lo vistió. Hoy me siento que tengo el traje que mi Dios me trajo. Me vistió con ropa de reina. Y estoy a su mesa. Y estoy disfrutando, mis hermanos, de esa riqueza de que nuestro rey. Eso es lo que Dios hace con nosotros, mis hermanos. Y ¿sabe qué? A partir de hoy cambiará mi culto, porque lo estaba haciendo incorrecto. Porque no me sentía merecedora de hacer algo, porque no creía, no entendía el valor que yo tenía y que él tenía para mí. Porque yo sí lo tengo para él, porque de otra manera no estuviera aquí. Entonces, mis hermanos, maravilloso realmente, y aparte de esta evidencia, es mi culto y es mi foro de lo que recibí. Me quedó el valor. Ya no soy lo que el mundo dice que soy. Ya soy lo que dice la Biblia. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Bueno, mis hermanos, así nos vamos despidiendo del servicio. Oramos por las ofrendas y por los diezmos, por esa economía de la luz que Dios realmente ponga en nosotros para llevar a cabo la misión que es el Evangelio. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Oramos en esta tarde por los diezmos, por las ofrendas, Señor. Damos, Padre, de lo que tú nos has dado. Quizás no hemos traído nada en lo físico, pero sé que en lo espiritual hemos traído, Señor, esa ofrenda que solamente tú conoces. Tú sabes, Señor, quiénes son los que ofrendan de corazón y quiénes lo hacen físicamente. Y usted es el que toma. Usted lo hace como usted quiere. Yo doy gracias por cada uno de mis hermanos que han dispuesto en su corazón ofrendar, diezmar. Y bendigo a aquellos que no lo hacen también, pero que cuando tengan el conocimiento de hacerlo y el entendimiento también lo harán. Y los bendigo y realmente los pongo delante de tu presencia, y aquellos que no tienen aún que ofrendar, cuando entienda que te tienen a ti, tendrán para ofrendar y para dar más de lo que. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.